Bueno, hermanos, estamos aquí nuevamente con el deseo de llegar al corazón de la iglesia, de los hermanos de distintos lugares y donde esta palabra pueda llegar y ser de gran bendición. Estamos con el deseo de compartir sobre el libro de los Hebreos. Ese libro nos habla acerca del carácter de Dios y quiero hablar del triple función de Cristo, que es profeta, que es sacerdote y un día también va a ser rey. Entonces, hoy en la actualidad lo tenemos como sacerdote. Y de ahí que quiero un poco enganchar estos temas que estamos hablando para que la iglesia siga edificándose para la gloria y la honra del Señor. Estos días de pandemia, estos días que yo les llamo de prueba, estos días donde tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y de acuerdo a las circunstancias, la situación que tenemos que enfrentar en cada lugar, en cada país, bueno, tenemos que tratar de renovarnos y creemos que el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad. No quiero decir lo mismo, pero bueno, más o menos va por el mismo camino. Si ustedes, hermanos, abren el libro de Hebreos en el capítulo 5, vamos a ver unos versículos que tienen un comienzo y también vamos a usar esos mismos versículos que van a tener un final. Y bueno, en la Escritura, capítulo 5, versículo 13, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y en mi Biblia yo subrayé dos cosas, niño, y subrayé allí con un redondelito, uso. Entonces es muy importante entender que nosotros debemos utilizar la palabra. En estos tiempos yo estoy tratando de aconsejar, de responder a cada situación con la palabra. Así que cuando saludo a alguien y voy haciendo ciertas relaciones interpersonales, me refiero a gente por ahí que no conoce al Señor, voy usando textos bíblicos que a las personas le llama la atención y ahí inicio ciertas conversaciones. Por supuesto, el fin es presentar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, hablar de Cristo es lo más maravilloso que nos puede suceder. Presentar a Cristo es lo más maravilloso que nos puede suceder. Pero al hablar de este libro de Hebreos, vamos a tratar de ver un poquitito que estos hebreos a los cuales va dirigiendo, digamos, esta carta, en un momento ellos realmente estuvieron viviendo momentos muy especiales. Entonces para eso tenemos que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles y ahí nosotros vamos a ver algunas cosas muy importantes en este libro, donde la Biblia nos enseña y nos dice en el capítulo 2, ¿no?, donde dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Importante la palabra aquí, recibieron ¿qué? Su palabra. Entonces vamos a ese texto que dice, por el uso. Ahora, fíjese que esa palabra, el uso, tiene ejercitado en el conocimiento de bien y del mal, sigue diciendo la palabra,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y aquí habla de doctrina. Hay una sola doctrina. Aunque las personas puedan decir, bueno, cada denominación por ahí tiene su doctrina, y se habla incluso en la teología sobre esto, pero entendemos que hay una sola doctrina. Y entonces dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es, digamos, el comienzo de la iglesia. Y dice el versículo 43, sobre mí no temor a toda persona, en muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, esto es el comienzo de la iglesia, el comienzo de un mover, de un avivamiento, de algo que el mismo Cristo generó en esos años cuando él caminaba por Palestina llevando y predicando el Evangelio, llevando la palabra del Padre porque a él se le había comisionado y cumpliendo un poco con lo que decía allí Moisés, profeta del medio de mis hermanos, como yo te levantará Jehová, a él oiré, y cualquiera que no oiga tal profeta, Dios le va a pedir cuenta. Es decir, practicar la palabra, usar la palabra. Bien, y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo partían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraron unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Así que realmente es importante poder ver que el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Me he puesto a pensar muchas veces en todo esto, en aquellos dos grandes escritores, Calvino, por un lado, y aquel otro que fue leído muy bien, que son los calvinistas y los, ¿cómo se llaman los otros? Que por ahí me olvido, ¿no? Arminianistas, esa era la palabra, porque por ahí no me sale. Y bueno, uno hablan salvo siempre salvo, otro hablan. Y entra esta doctrina tan discutida de un lado, del otro, y yo digo, si bien fue antes de la presencia de Dios, para decir, bueno, antes de la ciencia, pero solo pensar que somos hijos de Dios y que hemos salido de las entrañas mismas de Dios, entonces es antes de la ciencia. Y ahí tiro mi parecer, dejo allí una pelotita picando para que cada uno piense y diga, a ver, ¿qué es esto? Bueno, habrá algunos que puedan dar respuesta o no a este tipo de cosas. Entonces dice el versículo del capítulo 3, a ver si es esto, toda una historia aquí donde realmente es maravilloso ver todo lo que dice la palabra del Señor aquí, porque es solamente seguir, digamos, toda esta historia de la iglesia primitiva, cómo crecía, cómo se multiplicaban ellos allí. Y es maravilloso poder ver todo esto. Y dice que en un momento cuando allí fue a predicar, digamos, Felipe, había gran gozo en aquella ciudad, gran gozo. Es decir, lo que quiero resaltar es que estos primeros cristianos vivían juntos, compartían todas las cosas, y había gran gozo por ver la mano del Señor, porque por la mano de los apóstoles se hacían señales, se hacían milagros, se hacían grandes maravillas. Bueno, aún cuando Felipe tuvo que ir a predicar el Evangelio, allí, ¿me entiende? Dice que por
la mano de Felipe, allí también se hacían incluso maravillas. Lo podemos leer en el capítulo 8, ¿no? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y el verso 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Es decir, que cuando la iglesia realmente comenzó en aquellos días, había realmente gozo, había un gran gozo, dice, por lo que vivían ellos y llevaban adelante las cosas. Pero llegó un momento que todo ese gozo y que todo esto comenzó a caérsele, y ahí que viene justamente, digamos, lo que se llama la duda, donde empezaron, digamos, a tener ciertos problemas de dudar de lo que estaban predicando, de dudar de lo que estaban viviendo. Posiblemente ya no se veían quizás las señales y las maravillas que se vieron al principio, que eran hechas por la mano de los apóstoles. Y bueno, porque a la verdad muchas veces cuesta mantenerse allí en ese nivel y en esa espiritualidad que deberíamos mantenernos para que las señales, los milagros y las maravillas nos continúen siguiendo. Y entonces por ahí puede venir la duda, porque siempre dentro de todo esto hay gente que puede sembrar ciertas cosas no buenas para el corazón de las personas. Entonces es interesante ver todo esto. Nosotros vemos como ser los Gálatas en un momento, donde dice, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Desde esta iglesia también en un momento comenzó y anduvo maravillosamente bien, pero en un momento alguien comenzó a sembrar un montón de cosas, como también ha pasado en este libro que estamos examinando de Hebreos. Y ese es un libro de exhortación, es un libro de volver al principio, de volver a aquellas maravillas y experiencias que ellos habían vivido, y a no dudar de su fe, de la fe que la Biblia dice de Jesucristo, a mantenerse firmes. Y yo estoy usando esto porque por ahí en estos días que no nos congregamos y que en alguna manera el Espíritu Santo nos va mostrando ciertas cosas a través de los dones de la iglesia, de los hermanos que tienen dones, bueno, no podemos dejar de otra cosa de animar a la iglesia, alentar y animarle para que justamente permanezcan en la fe, permanezcan en la oración, permanezcan allí en la lectura, permanezcan en oír la voz de Jesucristo. Y tomo estos textos para que vean. Hay un versículo en capítulo 4 donde dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo? Si Cristo en un momento fue formado en ellos. Entonces, ¿cómo Pablo está diciendo por quien tengo dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Justamente, ¿por qué? Porque estaban bajando su nivel espiritual. Estaban ahí ya dudando porque alguien les había sembrado ciertas dudas, porque alguien había sido instrumento del enemigo, porque el pecado también ya por ahí va tocando las iglesias, va tocando la vida, y el pecado dice que endurece el corazón, dice la palabra. Así que es muy importante todo eso. Ahora, volviendo a este libro,
porque estoy usando todo esto como una introducción para hacer ver que podemos bajar nuestro nivel espiritual, que podemos empezar a flaquear, que puede haber gente que nos siembra cosas malas en el corazón, que por ahí dejamos de oír la voz del Señor. Veamos aquí un poquitito todo esto de Hebreos, cómo se le habla. Y entonces acá en Hebreos, en el capítulo, digamos, 1, vemos esto tan importante acerca de lo que es Cristo. Entonces dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y entonces acá, ¿qué está diciendo? Está hablando estos versículos acá del carácter de Dios. Y está hablando algo tan importante que bueno, yo traté de tomar notas, pero aquí lo dice claramente. Es toda mi locución en una palabra. Es como que Dios dice, bueno, yo ahora les voy a dar toda mi locución, les voy a decir todo lo que realmente sé. Y toda mi respuesta, y es toda mi visión y toda mi reputación. Es decir, que en la persona de Cristo nosotros podemos encontrar todo. Fuera de Cristo no vamos a encontrar nada. Y esto es interesante que nosotros lo podamos entender. Bueno, es toda mi locución, respuesta, es toda mi visión, es toda mi respuesta. Y aparecen esas palabras, porque en Él te lo tengo dicho todo y revelado, de ahí que Cristo es tan importante para un creyente. Porque ahí está todo. Jesucristo entonces es el sacerdote para esta época actual y algún día, en el futuro, Él va a ser el rey. Por eso entramos como profeta, como sacerdote y como rey, pero aún en la actualidad. Entonces, ahí vamos a analizar un poquitito todo este libro, porque la lectura, la palabra, si yo estoy diciendo que en estos días estoy hablando más por la palabra que otras cosas, veamos. Hebreos 2.1 dice, atendamos con más diligencia. ¿Qué tenemos que hacer en estos días? Atender con más diligencia. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Mirad. Aquí nos habla de levantar bien los ojos, de mirar. Y puse allí hoy. ¿Por qué? Porque esto aparece ahí en los versículos. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una tarea aquí que llevar adelante, a pesar de que no nos reunimos, porque en alguna manera la iglesia se relaciona y aunque haya leyes y cosas, vos vas al supermercado, vos vas a la esquina, a un lado, al otro, y te vas a encontrar con algún hermano y por ahí te vas a enterar también de cómo está ese hermano. Y a lo mejor no lo podés visitar, pero sí podés orar y clamar en la función del sacerdote, que es tan importante y va a ser muy importante para la vida de ese creyente. Hebreos 3:6 dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Entonces, ¿qué tenemos que retener? Hasta el último día, la confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Hebreos 3:7 y 8? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué dice el versículo 15? Si oyeres hoy su voz. Entonces, fíjese que esta palabra se va repitiendo, digamos, vez tras vez, porque entonces en hebreo dice, si oyeres hoy su voz, 8, no endurezcáis vuestros corazones.
Si vemos a él en capítulo 3, versículo 15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces está hablando de oír la voz de Dios. Y un creyente oye la voz de Dios. Es más, se oye en una forma maravillosa, primeramente por la conciencia, segundo por la relación que uno tiene con Dios cuando uno le busca en oración y clamor y en esta función de un sacerdote. ¿Me entiende? Ahora, Hebreos 4.1, temamos, fíjese esa palabra que aparece ahí, temamos. Versículo 2, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 7b. Entonces, está viendo, temamos. Por no oír acompañada de fe. Es decir, nosotros tenemos que sentir un temor cuando no vamos acompañando de fe nuestra vida, nuestra conducta, nuestra manera de proceder frente al Señor. Hebreos 4:11. Procuremos, fíjese esa palabra, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Verso 13. A quien tenemos que dar cuenta. Entonces, esas palabras yo las tengo subrayadas acá en mi Biblia. Temamos, mirad, hermanos, retengamos la palabra. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque cuando abro mi Biblia tengo que mirar estas cosas y decir, bueno, esto es lo que realmente son. Retengamos. Ahora, fíjese el verso. Acerquémonos, verso 16, 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importante que es, hermano, entonces, que en estos días, que por ahí a lo mejor, bueno, no estamos trabajando como estábamos trabajando normalmente, digo esto a los hermanos, por ahí yo me encuentro más ocupado que antes, pero bueno, podamos realmente ver lo que dice la palabra y crecer. Y aquí la Biblia en el capítulo 5, el verso 1 en adelante, nos habla del gran sumo sacerdote. Y todo sacerdote toma de entre los hombres es considerado a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, dice la Escritura 5:1. Es decir, verso 4 dice, nadie toma para sí esta honra sino a quien el Señor Dios, como lo fue Aarón. Vuelvo a leer, y nadie toma para sí esta honra, es decir, nadie puede tomarla a menos que Dios le llame, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, es muy interesante saber que tomar un sacerdocio, tomar una responsabilidad, no es, hermano, que, bueno, hay lugares y lugares, hay responsabilidades y responsabilidades. No es lo mismo en los ministerios como en una persona que por ahí no tiene un ministerio. No es lo mismo la gracia de Dios que se derrama sobre uno como se derrama por otro. Es más, en los dones mismos hay tremendas diferencias y a veces hay personas que quieren tomar un lugar que Dios nunca se lo ha dado. Y en ese lugar cuando se meten, la verdad que no pueden cumplir una función de sacerdote en la manera como podrían cumplir. Bueno, hay mucho para hablar en esto, pero no quiero hacer una mezcla. Entonces, cada creyente también es un sacerdote, así como toda la tribu de Leví eran para el sacerdocio, pero habemos el sumo sacerdote y habemos distintos sacerdotes para distintas funciones que tenía que cumplir cada uno. Usted como líder, usted como miembro de la iglesia, usted como padre, llevando a su familia a Cristo, o sea que acá hay distintas funciones sacerdotales. Y bueno, es como de repente querer levantar una piedra
grande, grande, y el padre manda a su hijo para que la levante. Y el hijo va y hace fuerza y viene de vuelta y dice, no la puedo levantar, papá. Bueno, pero anda de vuelta, probá, usa toda tu fuerza. El chico va y hace fuerza para levantar esa piedra y vuelve y dice, papá, no la puedo levantar. Dice, pero usaste todas tus fuerzas. Y entonces dice, sí. No, dice, porque todavía no me has pedido ayuda. La ayuda, hermano, viene por supuesto de parte de Dios. Pero a veces hay que acudir a esos dones, a esos sacerdotes, a esos ministerios, a esas responsabilidades que Dios delegó a cada uno para el cuerpo de Cristo, para la obra del Señor. Así que es muy interesante ver estas cosas para la gloria del Señor. Así que sacerdote ofrece el fruto de nuestro trabajo, de nuestras manos, el fruto de nuestra mente, de nuestro tiempo. Cada hermano, cada uno en lo que Dios le ha dado, cumple una tarea de sacerdote, pero en el lugar que Dios le ha asignado. Los creyentes, hermanos, podemos y debemos convertir todas estas cosas en una ofrenda para Dios. Te ofrezco mi tiempo, te ofrezco mis manos, te ofrezco mi mente, te ofrezco mi capacidad, te ofrezco lo que cada uno sabe y puede hacer para la gloria del Señor. Entonces encontramos en la iglesia gente que trabaja de distintas formas, algunos son plomeros, otros son electricistas, otros son albañiles, otros son carpinteros, otros son decoradistas, otros son predicadores, otros son... Bueno, cada uno, pero están cumpliendo una función sacerdotal en favor del cuerpo de Cristo. Es interesante, aunque voy a definir esto en una forma para que usted lo entienda mejor. Quiero concluir con la oración en la obra de un sacerdote. Yo estoy evangelizando a personas que no conocen al Señor, pero previamente a esto he estado orando, tomando mi tiempo, clamando. Y estos días recordaba, porque estos son días donde uno piensa, recuerda, por ahí uno vuelve para atrás y uno recuerda aquellos momentos que uno ha vivido, momentos preciosos, maravillosos, como lo vivieron estos hebreos, donde había gran gozo, como lo vivió allí Felipe en Samaria, allí toda esa historia, como dice, había gran gozo en la ciudad, pero de repente ese gozo se fue. Y por ahí uno recuerda el pasado y recuerda un hermano que en un momento oraba y oraba por una persona, y esto es fuerte lo que voy a decir, porque alguno puede entender cualquier disparate, pero piense en el contexto de lo que estoy hablando y diciendo. Y oraba por una persona y el Señor le ministra, le habla, le dice, ¿quieres esa persona? Y dice, sí, y era su jefe, tiene un precio. Y usted dice, pero pará, ¿qué está diciendo? Pará, ¿qué precio? Si el precio es Cristo y Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Sí, hermano, pero también tiene un precio de nosotros, de orar, de pedir por esa persona, de visitarle, de tomar tiempo ahí con la lectura, con la enseñanza. Hay un precio que nosotros tenemos que pagar para lograr que esa preciosa obra, porque Dios puso la obra de Él en sus manos, para que la llevemos adelante. Así que el Señor le dijo, tiene 20 días de oración y ayuno, nunca se pagó ese precio. Pero sí la oración llegó, ¿por qué? Porque se convirtió la esposa, se convirtió la hija, se convirtieron, digamos, y incluso vinieron a esta iglesia, hoy están en otra iglesia por distancias, pero ¿funcionó o no funcionó? Y eso es interesante, hermano, que como sacerdotes de Dios,
nuestra oración, nuestro clamor es muy importante, es muy interesante. Así que donde te encuentres tenés que tomar tiempo de oración, levantarte temprano. Dice la Biblia que el que temprano me busca me hallará. Yo por ahí, perdónenme pastores y aquellos hermanos, no puedo aceptar que un hombre de Dios se levante a las 10 de la mañana. Por favor, no somos personas para estar a esa hora. Tenemos que ser personas que nos levantamos temprano. Algunos pueden decir, bueno, usted pastor ya siente los pájaros del alba. No, hermano, esto yo lo puedo decir que desde muy jovencito he tomado tiempo y eso hace mucho bien para el alma, en la quietud, en el silencio, orar, clamar, estar con nuestro Dios, pedirle, suplicarle. Claro que por ahí hay sueño, claro que por ahí no hemos descansado bien y esa hora parece que es la mejor hora para dormir, pero hay una cita con el Señor, hay un compromiso con Él, hay que estar en su presencia mostrándole fidelidad, mostrándole que le amamos, que lo buscamos. Entonces, ¿qué dice Hebreos 5, 12 al 14? Porque debiéndose ya maduros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué triste cuando no se crece en la obra del Señor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, cuando leemos este libro de Hebreos, cuando vemos este libro, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Cuando alguno se ha debilitado, recuerde que todos en alguna manera podemos llegar a estar en estas condiciones. Y que nosotros tenemos que saber que debemos permanecer hasta el fin, hasta el último día de nuestras vidas. Nuestro último respiro se lo tenemos que entregar al Señor. Y tenemos que decirle a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, cuando nos vayamos a esta tierra, no adiós. Hasta luego, hermano. Ya los vamos a ver nuevamente porque creemos que Cristo fue a preparar lugar para nosotros, porque creemos que ausente al cuerpo, presente al Señor, porque me mantengo todavía en la fe de Jesucristo, practicando la palabra, guardando mi vida íntegra, tratando de no entregarme a aquellas cosas de este mundo. Hoy en día, hermano, estamos viendo que nuestro encuentro con Cristo quizá está más cerca que nunca. Bueno, algunos pastores están entregando mucho tiempo a todo lo que es este trabajo o esto de escatología. Y está bien, y escuchemos, y qué importante que es todo esto, pero todos nos damos cuenta, porque Daniel decía claramente, deja que los entendidos entenderán, y todos entendemos quienes somos creyentes, quienes hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, quienes tenemos el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que estamos muy próximos a que pasen cosas maravillosas y extraordinarias. Cuando vemos, hermano, todo lo que es el chip que se puede instalar, digamos, ya por medio de una inyección en el cuerpo, cuando vemos gente famosa, poderosa, pudiente, meterle el chip allí a sus amantes para que si se lo secuestren no sean extorsionados y puedan ellos ver dónde se encuentra el amante secuestrado, la esposa, el hijo. Esto está sucediendo, está pasando. Cuando la Biblia nos habla de que el que no tuviera una marca en la mano o en la frente no podrá comprar ni vender en los días del anticristo. Hermano, todo eso está siendo una señal. Cuando oímos cosas por ahí en la televisión que nos da vergüenza escucharla acerca de todo esto tan horrendo que es la sexualidad del hombre. Jesús denunció eso, dijo, generación adúltera. Cuidado,
Porque no creen, bueno, pero va a llegar el momento donde se va a manifestar el Señor y tendrán que padecer y va a ser muy duro para quienes no escucharon la voz del Señor. Entonces, hermano, usted puede estar un poco en desaliento, quizás está pasando por alguna gripe, quizás está allí con fiebre y allá está dudando y que tengo el coronavirus y que lo otro. Confíe en esas palabras maravillosas de Cristo, que no tocará plaga a vuestra morada. Tratemos de mantener esa fe firme. Hagamos la función de un sacerdote que va al Señor y ora y clama, y que va y ora allí por su esposa y por sus hijos y por el padre, la madre, y por los hermanos, y por aquel que no conoce al Señor, y por aquellos que dicen cómo quisiera que conozcan a Cristo y pudieran ser salvos. Y bueno, hermano, vamos a tener una mejor respuesta para nuestras vidas. Así que les aliento, hermano, con todo esto. Tratemos de predicar el Evangelio. Cada iglesia tiene una tarea, cada iglesia tiene una función. Nosotros nos hemos caracterizado por una manera de trabajar y de hacer las cosas, otras iglesias de otra manera, pero todos estamos en la función del sacerdocio. Y no caigamos en esta situación, Dios mío, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? ¿Quién los apartó? ¿Quién los puso en duda? Cuidado. Dice acá Filipenses en el capítulo 1, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Que lo hagamos de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los unos por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Verso 18, ¿qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero tratemos, hermanos, de que no estemos allí contendiendo con nadie, sino predicando el Evangelio y sabiendo que tenemos una tarea, una misión, y tenemos que llevarla a cabo para la gloria y la honra de Dios. En este lugar que Dios nos plantó, en este lugar que Dios nos dio, como pentecostales, aunque por ahí algunos nos puedan criticar. Yo he sido muy criticado en esta ciudad por las benditas danzas, por las benditas manifestaciones del Espíritu. Pero allí seguimos adelante y la iglesia ha crecido y sigue creciendo. Y cuando volvamos quizás podamos volver con más personas de las que cerramos por causa de la epidemia. Así que hermanos, que Dios les bendiga. Estamos en un propósito de entrar en una oración. Esto se está anunciando. Bueno, acóplese a esa oración, a ese clamor, a ese ruego, a esa súplica con aquellos que están liderando los grupos de intercesión, los grupos de oración. Por supuesto, algunos, cada uno en su casa, porque no se pueden juntar. Cada uno allí, pero comunicándonos a través de Zoom, a través de estos videos. Pero cumplamos, sigamos. Y voy a usar una expresión que lo dije hace muchos años y que ahora lo usan mucho. No creo que me copiaron a mí, creo que el Espíritu por ahí dice lo mismo. Lo mejor está adelante. Yo recuerdo cuando dije esta palabra, alguien me dice, ¿cómo va a decir que lo mejor está adelante? Porque estábamos atravesando una prueba. Y le puedo decir, hermanos, que lo mejor estaba adelante porque la iglesia ha crecido, se ha multiplicado en una forma increíble por esa fe de que lo mejor estaba delante. Y voy a seguir diciendo, lo mejor está delante, por dos sentidos. Porque acá en esta tierra queremos que Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas, pero también creemos que un día vamos a ser levantados y llevados a la eternidad
y allí lo mejor está adelante. El Señor les bendiga, les amo, les saludo y nos veremos en una próxima, si así Dios lo permite. Y cuando no aparezco acá, aparece Daniel o va a aparecer otro, pero siempre en el mismo espíritu. Gracias Daniel, gracias al equipo que estamos trabajando y sirviendo para la gloria del Señor. Vamos a ponernos de pie, si les parece, hermano. Vamos a cerrar los ojos y quiero hacer una oración por ustedes. Ustedes están en su casa, ustedes me van a ver, pero yo quiero orar por ustedes. Padre, te doy gracias por este mensaje. Tú sabes, Dios mío, que lo estoy haciendo de esta manera. No soy un hombre, Padre querido, de televisión ni nada de eso. Soy un hombre más bien de bajo perfil, pero que desde que he llegado a esta ciudad, tú has respaldado mi ministerio y tú nos has dado grandes cosas, porque en realidad tú buscas adoradores que adoren al Padre en espíritu en verdad, y tú buscas gente que confía en ti y no tanto en sus capacidades y en sus fuerzas. Aunque nos has dado dones, nos has dado capacidades espirituales, y en esto cada uno presta su servicio, su trabajo, pero el deseo ardiente es que se salven las almas, se conviertan de los ídolos al Dios vivo, te conozcan, tengan un encuentro contigo. Ahora miran mis hermanos que ven este video, que se han puesto de pie, que están atravesando quizás por una situación difícil, de enfermedad, de problemas diversos, cuantos sean. Tú, oh Dios mío, hazle ver que debemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente para hallar el oportuno socorro. Y tú no vas a desechar a mis hermanos ni esta oración. Quiero que los bendigas, Padre. Quiero donde se encuentren, ya sea nuestros hermanos en Italia, nuestros hermanos en España, nuestros hermanos en Canadá, nuestros hermanos allí, Señor, en distintos lugares, tú hagas misericordia y los bendigas. Nos encomendamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor les bendiga. Es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy.